Muchas gracias, Hugo. Tengo el placer de presentar a la audiencia que va a estar presente en el Congreso PeruSafe a Hugo Pagliotti. Hugo Pagliotti es una persona, un consultor importante en Argentina, quien ha trabajado a lo largo de estos años, tiene una experiencia enorme en cuanto a la aplicación de la seguridad y la salud en laboral en Argentina, realizado diversas actividades para industrias importantes y creo que él es la persona que puede hablarnos un poco sobre su experiencia en estos últimos eventos de labores que él ha estado realizando. Así que te doy la bienvenida, Hugo. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia y bienvenido a este Congreso PeruSafe 2021. Muchas gracias, Carmen, por haberme invitado. La verdad que es un placer volver a estar en contacto después de tantos años que nos conocemos, desde aquella visita en el 2007, ¿no?, a Cervecería Quilmes, y a partir de ahí hemos construido un vínculo profesional muy lindo, muy bueno, y realmente, bueno, compartir experiencias es algo que a mí me parece muy útil porque las personas escuchando a alguien que ha desarrollado una gestión preventiva efectiva, ¿no?, en distintas empresas puede despertar ciertas iniciativas y poder aplicarlas en su actividad profesional propia, ¿no? Sí, claro que sí. A mí me agradaría que nos comentes un poco tus últimas actividades laborales. Sé que has estado realizando, digamos, actividades en Quilmes, en la industria del rubro de neumáticos, en el sector minero, por lo cual un poco de un breve resumen de aquello nos ayudará a poder imaginar en las actividades en las cuales tú aportaste con toda la experiencia. Y muy aparte de eso, que también tú eres docente, has contribuido con tu país en desarrollar ciertos mecanismos de prevención normativos, porque formas también parte de la IAS, que es el Instituto Argentino de Seguridad. Así que Sí, por ese aspecto también has logrado tú realizar una actividad contributiva para tu país en materia de seguridad. sí, sí, es cierto. Bueno, resumidamente, yo tengo una experiencia de 38 años trabajando en empresas, eh, desarrollando temas de seguridad y salud y luego también de medio ambiente, ¿no? Porque es una rama que hace muchos años se ha sumado, ¿no?, a la gestión, a lo que hoy se dice HSE, ¿no? Seguridad y medio ambiente. Eh, yo puedo comentar las últimas experiencias. Digamos, la más fuerte y la más larga fue la del grupo cervecero Quilmes, que yo estuve a cargo liderando la gerencia de seguridad y medio ambiente para 5 países, ¿sí? Teníamos alrededor de 20 plantas industriales en total, unos 10 centros de distribución, y realmente allí desarrollamos un sistema de gestión de seguridad y salud propio que fue ejemplar y luego fue tomado como referencia para cuando la empresa se volvió, digamos, una empresa global, ¿sí? Hoy forma parte, y ya, bueno, cuando yo también trabajaba, formaba parte del grupo AB InBev, que es la principal cervecera del mundo, ¿no? Ahí fueron 11 años de trabajo muy fructífero. Luego estuve en un megaproyecto minero en Argentina, que se llamaba Potasio Río Colorado. Era la construcción de un proyecto minero para la extracción de cloruro de potasio en la provincia en el sur de la provincia de Mendoza, en Argentina. Era la construcción de una planta para la extracción y para el procesamiento, la construcción de un ferrocarril de unos 800 kilómetros y la construcción de un puerto sobre el Atlántico para, obviamente, cargar barcos y que el cloruro de potasio
fuera transportado a los países que iban a adquirirlo, ¿no? También estuve 4 años en la empresa Autopistas Urbanas de la Ciudad de Buenos Aires, donde no solo se gestionaba la administración de las autopistas de la ciudad, sino que además la empresa tiene una dirección de construcciones, con la cual se han construido más de 20 pasos bajo nivel en la ciudad, con lo cual había una actividad de construcción muy, muy fuerte, con muchos contratistas y trabajos complicados, ¿no? Porque hacer obras en una ciudad funcionando realmente es complicado. Y bueno, ahora estoy, mi actividad actual, estoy como gerente de seguridad y medio ambiente en una fábrica de neumáticos, es la fábrica de neumáticos FATE de Argentina, que es la más grande del país. Para darles una idea, es una empresa que tiene alrededor de 2.000 personas, 2.100 personas, más de 400 máquinas, donde fabricamos todo tipo de cubiertas, ¿no? Desde cubiertas de vehículos pequeños hasta cubiertas de agricultura, esas que miden como 2 metros de diámetro, ¿sí? Y bueno, ahí estoy desarrollando la gestión de prevención y de medio ambiente hace casi 4 años ya, ¿no? Así es. Es una actividad, me imagino, de bastante reto, más aún ahora en épocas de pandemia, ¿no? Como Sí, uno... y es una actividad, la fabricación de neumáticos es una actividad de mano de obra intensiva. Claro, Es decir, la fabricación de neumáticos tiene muchos procesos que uno piensa que entra el caucho en una máquina y del otro lado sale la cubierta, y no es así. Hay muchísimos procesos manuales, hasta artesanales, diría, y obviamente mucho relacionado con la calidad, porque un neumático es vital para la seguridad de un automóvil, ¿no? definitivamente. Es Así un que eslabón importante, es una tarea muy desafiante realmente. sí. Entonces vamos a dar inicio a tu tema. Tu tema Ujú. es comportamiento seguro y liderazgo. Yo creo que este tema son pocas veces tocados dentro de un evento de esta magnitud, por lo que mayormente se concentran en la seguridad, en la salud, desde el punto de vista técnico, pero no desde el Claro, punto de vista humano, ¿no? Entonces, este tema del comportamiento seguro y liderazgo, yo creo que tú tienes toda una experiencia técnica aplicada en las diversas empresas donde tú has estado desarrollando tus actividades que nos has mencionado. Así que nos agradaría conocer cuál fue la parte inicial, cómo se inició todo este tema en la cual tú observaste que se construyó una gestión preventiva, efectiva. ¿Cómo sí, fue ese inicio? sí, sí, sí. Mira, te puedo hablar de la gestión que empezamos a trabajar en Quilmes, ¿no? En el grupo cervecero. Realmente era una empresa con una siniestralidad muy alta. Eh, Cuando yo llegué tenía un índice de frecuencia cada millón de horas trabajadas de alrededor de entre 85 y 90, que es un índice muy alto para el tipo de industria, ¿sí? Y bueno, realmente recuerdo que el director industrial que me entrevistó para tomar el cargo de la gerencia, ¿no? De seguridad y medio ambiente, me dijo una sola cosa: mira, Hugo, acá no tenemos problemas de recursos, ¿sí? Eh, si hay que comprar elementos de protección, obviamente eso no se discute. Si hay que mejorar las condiciones de las instalaciones, también se hace, pero tenemos un problema de comportamiento de la gente y yo quiero el cero accidente en esta empresa, ¿sí? Eh, y me dijo una cosa que yo la utilicé todo el tiempo que estuve en cervecería Quilmes, que me dijo esta persona, Nicolás se llamaba, ¿no? Me dice: mira, Hugo, algo que yo le voy a bajar a todos mis gerentes de planta, pero quiero que vos también lo tengas claro, es que la seguridad no comparte prioridades. ¿Mm? ¿Esto qué quiere decir? Me dice: te voy a explicar.
Si hay que arreglar una máquina porque la producción está saliendo deficiente o está saliendo lenta, pero a la vez hay que mejorar las condiciones de seguridad de otra máquina, se hacen las dos cosas. ¿Mm? Y si tengo que elegir una, voy a elegir mejorar las condiciones de seguridad en una máquina. ¿Mm? Y eso fue algo que se fue transmitiendo, ese concepto, eh, para todos los gerentes. Y la verdad no fue un camino fácil, ¿sí? Cuando yo ingresé a la empresa, había muchos gerentes de planta que tenían más de 20 años en la empresa y tenían culturas, digamos, diferentes, ¿sí? Y para ellos siempre la culpa del accidente era del accidentado. ¿Mm? Entonces, ¿cómo resolvían las cosas? Y bueno, le damos capacitación, ¿eh? Pero los accidentes seguían ocurriendo. Eh, con estas palabras de este Nicolás, ¿sí? Yo me junté con mi equipo, que era los jefes de seguridad de las distintas plantas, y dijimos que teníamos que aprovechar este concepto y desarrollar un sistema de gestión preventivo, ¿sí? ¿Qué era un sistema de gestión preventivo? Hasta ese momento, la empresa se manejaba en forma tradicional. Ocurría un accidente, se hacía un análisis. Generalmente el análisis daba como que el accidentado se había equivocado, ¿sí? Y entonces se le llamaba la atención y se le daba una capacitación. Nosotros dijimos, esto lo vamos a seguir haciendo, obviamente los accidentes hay que analizarlos, pero tenemos que planificar la prevención, tenemos que planificar cómo trabajar para evitar accidentes, ¿sí? Y ahí aparece el tema del liderazgo, ¿sí? Las palabras de Nicolás fueron claramente un mensaje de liderazgo en materia de prevención. Y a partir de ahí tuvimos que implementar sistemas mediante los cuales los mismos operarios reportaban necesidades de mejora en las máquinas, necesidades de mejora en los procesos, pero la clave era tomar esos reclamos, tomar esos pedidos y llevarlos a cabo. ¿Mm? Y eso fue una rueda que empezó despacito, pero cada vez se hizo más grande, y fue lo que convirtió el comportamiento de las personas, de comportamiento inseguro a comportamiento seguro, porque lo que sintieron es que la empresa los estaba cuidando. ¿Mm? Entonces, lo que yo siempre digo es que el comportamiento inseguro no es la causa de accidentes, es la consecuencia de la falta de liderazgo. O sea, es cambiar el ángulo de visión. Es decir, cuando yo digo, ocurrió este accidente porque la persona cometió un acto inseguro. Bueno, ¿por qué cometió el acto inseguro? Y generalmente uno llega al liderazgo del supervisor, del jefe, del gerente, porque no tienen un mensaje claro de que lo importante es la seguridad, ¿sí? Si, si la persona entiende eso, y si los líderes operacionales lo mantienen firmemente, y cuando tienen que detener una máquina porque es insegura, lo hacen, ¿sí? Y demuestran que es más importante la seguridad de la persona que lograr la producción, ese mensaje es clave. Y el trabajador de buena fe, ¿no? Porque obviamente tenemos que pensar que tenemos gente de buena fe, lo entiende y transforma su comportamiento y se transforma en una persona colaborativa con la prevención. Eh, Esa fue la clave del trabajo en Cervecería Quilmes, que, a ver, en pocos años, en 4 o 5 años, pasamos de un índice de frecuencia de 90 a 85, como te decía,
a un índice inferior a 10. ¿Sí? Obviamente hubo inversiones para la mejora de las máquinas, pero la mejora de las máquinas se hacían junto con los operarios, preguntándoles cuáles eran los problemas, cuáles eran los riesgos, qué cosas ellos veían que se podía mejorar, qué cosas de los procedimientos se podían mejorar. Y como tú bien dices, lo técnico se resuelve fácilmente. El desafío es entender los líderes operacionales que no existe ninguna razón que justifique el daño de una persona que trabaja. Y eso es la clave para llevar adelante este tipo de gestión. No Yo sé si recuerdo, quieres. Sí, sí, yo recuerdo que justamente cuando nosotros fuimos a ver Quilmes, en aquel entonces, la forma en la cual ustedes gestionaron la seguridad fue impresionante, porque cuando conversamos con su equipo de trabajo, justamente nos mostraron cómo había sido la evolución a lo largo de esos últimos años y que incluso tenían ustedes ya premios ganados por haber contribuido a la reducción de accidentes, y Quilmes repuntaba desde ese punto de vista, era observado, premiado, y obviamente eso elevaba la motivación a los propios, digamos, gerentes de su organización, que seguirían invirtiendo en mejorar la productividad, ¿no? No solamente sí, la sí. productividad, sino también a invertir en la parte humana. Es decir, vieron los frutos de todo el esfuerzo que se logró construir cuando tú iniciaste quizás esta nueva aventura de incluir la parte humana, un análisis más crítico desde el punto de vista humano al porqué de los accidentes, ¿no? Exacto. Y además, simultáneamente con estos sistemas de gestión que implementamos, en ese momento la empresa estaba cambiando su modelo de gestión de supervisión, ¿sí? Dándole a los operarios, hasta obviamente dentro de ciertos marcos, la capacidad de decidir sobre la forma de trabajar, sobre la forma de cuidarse, sobre los turnos de trabajo, sobre las licencias. Es decir, se le planteaba a los equipos de operarios, que obviamente hubo que capacitarlos Claro. para que puedan hacer esto, se les planteaba un objetivo de producción y ellos decidían cómo hacerlo. Y esto que implicaba que si un día terminaban su producción 1 hora antes del fin del turno, y se podían ir. Claro. Yo ¿Sí? creo que esa experiencia que tú desarrollaste en esta empresa debe marcar un antes y después para toda, digamos, todo el trabajo que se realizó posterior y con los otros consultores para ver que la parte humana dentro del ámbito laboral es vital, ¿no? Sí. Y poder empoderar, yo creo, ¿no? Empoderar al trabajador, al recurso humano, que él también forma parte de todo el circuito de seguridad. Sin él no se construye, ¿no? Él es un engranaje que se necesita de todos como para poder construir esto. Es Y indudable así. Sí. claro, ¿y qué ejemplos desde tu vida profesional tú nos puedes comentar, aparte de haber aplicado esto en Quilmes, cómo fue la continuación, quizás en los demás proyectos, porque cada proyecto tiene su propia cultura, su propio Bueno, liderazgo, ¿no? te puedo comentar lo del proyecto minero. ¿Sí? El proyecto minero era una actividad totalmente distinta, ¿no? La actividad de Quilmes era una actividad manufacturera de industrias establecidas que producen botellas de cerveza, ¿sí? Obviamente, mientras que el proyecto minero es una gran obra de construcción, donde el personal es variable, eh, entra y sale personal permanentemente porque de acuerdo a la etapa de la obra va ingresando gente especializada en la parte civil, luego en la parte de estructuras, en la parte mecánica, en la parte eléctrica, pero
se va renovando el personal, ¿sí? En este caso había un gran liderazgo por parte de la dirección de la empresa, ¿sí? Para darte una idea, el 20% del componente del bono de premio anual de cualquier director y de cualquier gerente tenía que ver con los resultados en seguridad, ¿sí? Y realmente yo me encontré, teníamos en Argentina un montón de gerentes brasileros, ¿sí? Porque esto lo conducía la empresa Vale de Brasil, y había destinado un grupo grande de gerentes y de especialistas en este tipo de obras. Y realmente yo nunca vi gerentes operativos con tanto conocimiento de la gestión de prevención, y no solamente hablando de lo técnico, sino de cómo tratar a la gente, de cómo capacitarla, de cómo hacerla participar en las decisiones, de cómo hablar con ellos cuando se recorre la obra y se observa un desvío, de cómo explicarles cómo tenían que trabajar. Realmente fue un ejemplo muy grande, y teníamos también una ventaja muy grande. Un proyecto minero generalmente son proyectos de mucha inversión, ¿sí? Y en Argentina, en este proyecto, nosotros logramos desarrollar 80 instructores que esta empresa tiene una norma que en todos los proyectos, cualquier persona que vaya a entrar al proyecto tiene que tener 2 días de capacitación intensiva, ¿sí? Y luego cada una de las personas, según su especialidad, tenía que capacitarse en cursos ya prediseñados, ¿sí? Yo creo que en el auditorio, y seguramente va a haber alguien que conoce un poco las normas brasileras de seguridad, son muy exigentes, y los cursos de capacitación están parametrizados. O sea, una persona que, por ejemplo, tiene que trabajar en una obra con riesgo eléctrico tiene que recibir 50 horas de capacitación, ¿sí? Lo mismo si la persona trabaja en un riesgo mecánico, tendrá que recibir quizás 18 horas, pero cada tema está establecido, y no había discusión sobre eso. Yo recuerdo que un gerente argentino, ¿sí? Que formaba parte del liderazgo de la empresa, me vino a decir: Hugo, pero ¿cómo vamos a perder 50 horas para capacitar a los técnicos electricistas que van a entrar en el proyecto, si ya son técnicos electricistas? Y yo le dije muy claro: mira, si vos querés, escribile al director del proyecto en Brasil y explícale esto. Ah, no, dice. Bueno, entonces no me vengas con ese tipo de... Nosotros en Argentina decimos chicanas. Digo, imagínate que esa capacitación que va a recibir la persona no es solamente el hecho del conocimiento técnico, sino que es un mensaje que le está dando la empresa, que para trabajar en forma segura estoy invirtiendo en 50 horas de capacitación, en un instructor especialista que le estoy pagando, y ese es el mensaje de liderazgo, ¿sí? Recuerdo que una vez, con un contratista muy importante, que no había presentado los certificados de control técnico de 20 camiones que tenía asignados a la obra, tomamos la decisión de paralizarle el trabajo, ¿no? Ese día me acuerdo que me llama de Brasil mi jefe, que había viajado a Brasil, y me dice: Hugo, ¿qué hiciste? Entonces le cuento: mira, es muy simple. Este contratista le dimos
primero una semana, luego 2 semanas, luego 3 semanas de plazo, y bueno, ya está. Dice, perfecto, yo apoyo tu decisión. Bueno, esos son los mensajes de liderazgo. Y los operarios, que son aquellos que en definitiva se tienen que cuidar, de todo esto se enteraban, ¿no? Entonces, entendían que para esta empresa la seguridad es lo principal. ¿Mm? Definitivamente un mensaje claro en el cual desde arriba parte ese claro desarrollo de una cultura de seguridad en la cual los líderes son los primeros que tienen que estar comprometidos con el tema. Es que, como te decía anteriormente, el comportamiento seguro es una consecuencia del liderazgo. Uh-huh. Es, Y eso tranquilamente uno lo puede extrapolar a varias, digamos, vertientes de la vida de la persona, porque el ser humano es un ser integral, es un ser que tiene conexión con su familia, con su ambiente social, con su ambiente familiar y el ambiente laboral. Entonces, si nosotros observamos en estos momentos la falta de liderazgo, nos damos cuenta también que necesitamos, a más no poder, crear, formar, empoderar y gestionar la parte humana. Como bien dices, ¿no? La parte de liderazgo es el motor principal para que una organización fluya en el tema de prevención, si es que no quiere ver que tiene una tasa alta de accidentes. Y ahí están los líderes, todos, ¿no? No solamente el área de prevención, que muchas veces está en un solo lugar, arrinconado, y que ni siquiera toma decisiones, no, muchas veces se observa, sino que ahí está el rol importante de los especialistas en seguridad, que tienen que gestionar y llevar la voz de toda la gente que en relativa uno quiere ayudar a que se protejan, ¿no? Ayudarlos a que ellos también tomen conciencia de la importancia que es la vida, exactamente. ¿no? Exactamente. Y tú has tocado un tema que me gustaría mencionar. Cuando uno se encuentra con semejante responsabilidad en el liderazgo operativo, la responsabilidad del prevencionista es acompañar ese liderazgo, ¿sí? Y acompañarlo con una profesionalidad extrema, Sí. ¿no? Tanto en lo técnico como en lo humano, obviamente. Y como estamos hablando del humano, es también poder transmitirle a los operadores esta filosofía, esta conceptualización de que lo importante es la seguridad, lo demás viene después, ¿sí? Pero si en una empresa no se respeta la vida de las personas, difícilmente se logre una evolución positiva de la empresa. En algún momento, lamentablemente, algo va a fallar y algo va a explotar en el sentido figurado de la palabra, y va a repercutir obviamente en la producción, en la rentabilidad, en las ganancias, en el clima laboral, ¿sí? Yo siempre digo que si las personas que dirigen las empresas entendieran la importancia que tiene un buen clima laboral, digamos, tendrían más de la mitad del partido ganado, como decimos habitualmente. Sí. ¿Sí? Uno muchas veces percibe que la parte técnica está por un lado, la normativa por otro lado, y la parte humana simplemente la dejamos para que los especialistas en seguridad hagan cumplir cada vez que vienen a revisar o auditar, y luego se olvidan, ¿no? Pero lo que tú acabas de decir hace un momento es vital, es decir, la empresa tiene que tomar conciencia de que está formada por humanos, y que si su objetivo fundamental, muy al margen de la productividad, tiene personas que también salen de su casa y quieren regresar a su casa. Uh-huh. Nadie quiere, digamos, percibir ese ambiente negativo cuando una persona pierde la vida, ¿no? Es tan triste, tan tétrico y tan, digamos, en contraposición de todo lo que es la cultura de seguridad, que es cultura de la vida. O sea, para mí, yo lo tengo muy claro, la seguridad y la salud, estamos hablando de términos que trascienden
hacia la ética, hacia los valores, hacia la parte más humana, que somos responsables de poder ayudar a personas que tomen conciencia del cuidado, ¿no? Del autocuidado. Entonces, la frase que mencionaste, ¿no? Es una labor importante en la cual uno tiene vidas en sus manos. Sí, y esto, ojo que hay que transmitírselo a los operarios, ¿no? Yo he visto transformaciones en las empresas donde he trabajado, donde, por ejemplo, en la empresa donde estoy ahora, ¿no? Me han contado que a veces personas que se accidentaban por intervenir en máquinas que no tenían sistemas de protección, ¿no? Está claro, ¿no? Máquinas que no tenían sistema de protección, la persona intervenía y se le atrapaba una mano, se le atrapaba un brazo, ¿sí? Y pedían perdón, ¿no? ¿Pero por qué? Porque había una cultura que de alguna manera culpaba a la persona por no cuidarse, ¿sí? Y eso es terrible, eso es terrible. Es decir, una empresa no, y esto que voy a decir es complicado, ¿no? Pero una empresa no debería poder funcionar si no tiene medios para tener condiciones seguras de trabajo. Porque es una contradicción, te diría, moral. Es una contradicción ética. Yo estoy dando trabajo, estoy generando fuentes de trabajo, pero expongo a la gente a que se accidente. Exacto. ¿Sí? En la empresa donde estoy actualmente, estamos invirtiendo más de $1 millón en una época como esta, tan terrible, sí, entiendo. En instalar sistemas automáticos de seguridad que cuando la persona, supongamos que por equivocación o lo que sea, traspasa, ¿no?, una barrera o abre una puerta, la máquina se detiene. Y esto en la mayoría de las legislaciones de seguridad de todo el mundo es algo básico. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y permíteme ahora ir a la norma técnica, ¿no? La norma ISO 12100, ¿sí?, es la que establece las condiciones de seguridad de las máquinas y es muy poco conocida. Sí. ¿Sí? Y es muy clara y contundente, ¿sí? Y además menciona que el trabajador tiene que participar, obviamente, cuando se definen las mejoras de seguridad de la máquina, que es lo mismo que gracias a la evolución de las ISO, la 45001 también pone un énfasis muy fuerte en la participación de los trabajadores. Y realmente hoy en día, cuando se audita un sistema de gestión de ISO 45001, los auditores son muy incisivos en esto, ¿no? En que la empresa demuestre cómo los trabajadores participan en las medidas de seguridad y cómo son consultados. Y esto trae como consecuencia el compromiso también del trabajador, porque Exacto. si yo le pregunto al trabajador, a ver, este dispositivo de seguridad, ¿a ti dónde te parece que sería mejor colocarlo? ¿A esta altura, más bajo, más al costado? Y el trabajador es el que mejor sabe cuál es el riesgo. Y si uno le hace caso a lo que la persona le está diciendo, ya la persona queda comprometida y lo va a respetar de por vida. Definitivamente. Coincido contigo en ese aspecto. Es una conjunción, como tú bien dijiste, no están las normas por un lado, las leyes por otra, la técnica por otra y el ser humano por otro. Es una conjunción de todas las partes interesadas, digamos así, ¿no? Que tienen que funcionar en forma armónica. Y hay otro tema importante que tú has mencionado justamente con la parte técnica, ¿no? Ya, qué importante es que
la educación, en el caso, como tú muy bien lo desarrollas, porque tú eres también docente en universidades en Argentina, pueda transmitirse no solamente la parte técnica, sino la parte filosófica del cuidado de la vida humana, la parte ética, la Sí. parte de la moral, porque es entrar en la sensibilización del futuro docente o experto o prevencionista que va a estar liderando un proyecto y que justamente va a tener que ayudar a que en su organización no hayan algún tipo de accidentes y que ahora no se contempla, ¿no? Eso no está, pero es necesario porque son pocos los profesionales que pueden, que tienen esa facilidad de poder aún llevar a cabo la parte del cuidado de la vida humana con ética y con moral, cosa que se ha perdido en los últimos años desde mi punto de vista, porque ahora puedes, mira, lastimosamente se puede comprar una auditoría y ahí Sí, sí, claro. sí, o sea, ya dónde está la ética, dónde está la moral, dónde está, o sea, solamente lo quiero para ponerlo dentro de mi placa recordatoria, pero dentro no hay un trabajo de conciencia en el cual estoy preocupándome por la vida de las personas, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Yo creo que ahí en la parte docente, en la parte de la ayuda, de la capacitación a los futuros profesionales en estos temas, uno tiene que eh, trabajar más en este aspecto también, ¿no? Sabes que yo desde siempre, cuando dicto clases, ¿no? Eh, en general en las universidades yo estoy dictando clases de seguridad en obras, seguridad en construcción, riesgo mecánico, organización de la seguridad, ¿sí? Pero siempre les digo a los alumnos, digo, discúlpenme, pero yo les voy a decir algo muy duro. Si ustedes están haciendo esto solamente porque es una fuente de trabajo que hoy está buscada, mm, búsquense otro trabajo. Sí. Esto es vocación humana. Nosotros trabajamos para proteger al ser humano. Y tienen que estar preparados para, a veces, lamentablemente, enfrentar frustraciones, enfrentar discusiones con los que dirigen las empresas, e incluso hasta decir, bueno, yo en esta empresa no quiero trabajar, porque pone en riesgo mi integridad profesional. Pero a su vez, ustedes tienen que tener un profesionalismo muy grande y saber fundamentar con argumentos robustos cuando piden alguna mejora en alguna instalación, en alguna condición, en algún proceso, eh, porque es la forma, digamos, de demostrar al que dirige una empresa que uno lo está haciendo en forma profesional, pero buscando, obviamente, el cuidado de las personas. Claro es que sí. Para cerrar, Hugo, nuestra, nuestro mensaje final, te invito a que puedas tú eh, brindarnos un mensaje que cierre toda la idea de todo lo que ha implicado la construcción de la parte del comportamiento y el liderazgo en las organizaciones, ¿no? Un mensaje final y conclusiones. Sí, mira, básicamente 3 o 4 cosas para mí son las claves, ¿sí? Para lograr esto. Primero, que a la alta dirección, como son mencionados los dirigentes en las normas ISO, la alta dirección tiene que estar convencida y tiene que asignar recursos, tanto económicos como humanos, ¿sí? Para justamente llevar a cabo la implementación de sistemas de gestión efectivos, no sistemas de gestión que sirvan para tener el certificado pegado en la pared, sino que realmente esos sistemas de gestión estén destinados a identificar los peligros, evaluar los riesgos, priorizar las mejoras, lograr que haya recursos disponibles para esas mejoras e implementarlos y hacer el seguimiento. Es una conjunción. La decisión de la alta dirección
profesión y, como dije recién, el profesionalismo de los prevencionistas, ¿sí? Y no solo el trabajo en equipo entre las distintas áreas, sino el trabajo en equipo con los operarios, con aquellos que son los que viven el día a día los conflictos de la producción, ¿sí? Últimamente estamos muy acostumbrados a que en muchas empresas se designan jefes de producción que no tienen experiencia, ¿no? Que son profesionales, que han estudiado ingeniería, que han estudiado, digamos, materias técnicas, pero no tienen la sensibilidad de poder acercarse a la persona, y eso es lo que tienen que hacer. Tienen que aprender para poder conducir a la gente. Y por último, hay que evaluar permanentemente los resultados, ¿sí? En cuanto a si hay comportamientos seguros, si hay comportamientos inseguros. Y evaluar quiere decir analizar las causas. Quizás surge un comportamiento inseguro y buscar cuál es la causa raíz de esto. A ver, no estoy diciendo ninguna novedad. Todo esto está escrito, todo esto forma parte de lo que todos estudiamos, pero es lo que hay que aplicar, ¿sí? La conjunción humana y técnica para lograr un trabajo seguro y que todas las personas podamos volver a casa todos los días sin lastimarnos, ¿sí? Y trabajar tranquilos. Definitivamente. Muchas gracias, Hugo. Yo creo que el mensaje que tú nos has brindado cierra efectivamente un tema vital dentro del ámbito laboral, y te agradezco por tu tiempo. Sé que tenemos diferencia horaria bastante, digamos, notoria, por lo cual te agradezco la disponibilidad. Te envío un fuerte abrazo a la distancia y te agradezco por todo lo que nos has instruido en estos momentos. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, Carmen. Gracias por la invitación y bueno, espero que esto sirva para seguir fomentando la prevención. Claro que sí. Muchas gracias y un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. Gracias.